Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Este es un espacio para acercarnos a textos, ensayos, artículos y libros que, desde distintas perspectivas, dialogan con la ecología, el arte y el conocimiento. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es complejo, es urgente, el racismo ambiental. Exacto. Vamos a explorar un poco cómo es que ciertas comunidades, que muchas veces son comunidades racializadas, empobrecidas, terminan cargando con un peso enorme y desproporcionado de los problemas ambientales. Sí, y para eso nos vamos a basar principalmente en un artículo muy interesante, muy crítico de inspiración decolonial de Marina Roujon, Clarice Mota y Lenny Trad. Se llama Racismo ambiental y justicia ambiental. Inflexiones decoloniales y nuevas agendas en América Latina y Brasil. Salió en el Journal of Political Ecology. Y bueno, también vamos a complementar con otras miradas sobre el tema, claro. Perfecto. Entonces, la idea es un poco rastrear el concepto, ¿no? Ver dónde nace allá en Estados Unidos. Eso es. Cómo se reinterpreta, cómo cambia cuando llega acá a América Latina, con un ojo puesto especialmente en Brasil, que tiene sus particularidades, y discutir las alternativas, ¿no? Lo que surge desde las propias comunidades, desde el pensamiento crítico. Así que, bueno, a desempaquetar todo esto. Vamos a ello. Empecemos por el origen, si te parece, porque el término racismo ambiental no es que haya salido de la nada de un laboratorio de ideas. Claro. Nace en Estados Unidos en el siglo XX y está súper ligado a la lucha por los derechos civiles y al combate contra el racismo estructural que, bueno, como dice Robert Bullard y otros, es lo que ha ido moldeando el paisaje, no solo social, sino económico, político y hasta ecológico del país. Estamos hablando entonces de esas políticas de segregación, ¿verdad? Sí. Que por décadas fueron arrinconando a las comunidades de color, afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, Sí. a vivir en guetos urbanos o en zonas rurales olvidadas, pobres. Y justo ahí, casualmente, es donde iban a parar los desechos industriales, las fábricas contaminantes, los entornos más insalubres. Exactamente. Y aunque hubo desastres previos, como el famoso caso de Love Canal, que de hecho afectó más a una comunidad blanca de clase trabajadora, Mira. el momento que realmente marca un antes y un después es Warren County, en Carolina del Norte, en 1982. ¿Qué pasó ahí? Pues una comunidad mayoritariamente negra se levantó en protesta. Protestas masivas, contra la instalación de un vertedero de PCB. PCB. Sí, bifenilos policlorados. Unos químicos industriales muy tóxicos. La lucha fue muy visible, muy tenaz. Hubo arrestos, mucha cobertura mediática. Y entiendo que fue ahí, en medio de esa lucha, que alguien le puso nombre a lo que estaba pasando. Justo ahí. Fue el reverendo Benjamin Chavis, una figura importante de los derechos civiles, quien acuñó el término racismo ambiental. ¿Y cómo lo definió él en ese momento? ¿Cuál era la idea inicial? Bueno, al principio lo definió como esa discriminación racial, ya sea intencionado o no, en la formulación de políticas ambientales, en cómo se aplicaban las leyes y regulaciones. Y en el ataque deliberado, decía él, a comunidades de color para ubicar instalaciones de desechos tóxicos y contaminantes. O sea, la idea era señalar, oigan, esto no es mala suerte, no es casualidad que siempre nos toque a nosotros. Clarísimo. Nace entonces como una denuncia muy concreta, residuos tóxicos, discriminación racial en Estados Unidos. ¿Y cómo empieza a viajar esta idea, a expandirse? Pues el movimiento por la justicia ambiental fue creciendo. Figuras como Robert Bullard, que hoy se le considera casi el padre de la justicia ambiental. Siguieron investigando, documentando esta realidad en distintas partes del país. Y luego, en 1991, hubo un evento muy importante, la primera Cumbre Nacional de Líderes Ambientales de Color. ¿Y qué salió de ahí? Bueno, ahí se amplió bastante la mirada, ya no era solo el tema de los vertederos tóxicos. Empezaron a hablar de justicia en la salud pública, en la seguridad laboral, el uso del suelo, la vivienda. Se complejiza. Se complejiza, exacto. Y de esa cumbre salieron los famosos principios de justicia ambiental, que son como la carta fundacional del movimiento. Pero fíjate qué curioso,
un catalizador inesperado para que esto se volviera un tema global fue un documento interno del Banco Mundial. ¿Del Banco Mundial? ¿Cómo así? ¿Qué decía ese documento? Era un memo interno que se filtró en 1991, atribuido a Lawrence Summers, que en ese entonces era economista jefe del banco. Ajá. Y el memo sugería, con una lógica económica, bastante brutal, A ver. que desde un punto de vista puramente económico, tenía sentido trasladar las industrias más contaminantes a los países menos desarrollados. ¿Qué? ¿Con qué argumentos? Pues los argumentos eran terribles, la verdad. Decía cosas como que el costo económico de la contaminación, medido en salarios perdidos por enfermedad o muerte, era menor en los países donde los salarios eran más bajos. No puede ser. Y que además, la demanda por un medio ambiente limpio era menor en países pobres, o que la gente allí ya tenía una esperanza de vida menor, así que el impacto de la contaminación era menos relevante económicamente. Una cosa. ¡Qué barbaridad! O sea, la lógica del capital llevada al extremo más cínico. Me imagino la que se armó cuando se filtró eso. Imagínate, fue un escándalo mundial. Generó una indignación tremenda, y con razón. Pero paradójicamente, sirvió para algo. Visibilizó de forma muy cruda cómo las decisiones económicas que se toman en los centros de poder del norte Claro. pueden tener efectos devastadores y profundamente desiguales en el sur global. Puso sobre la mesa esa lógica casi neocolonial que a veces opera detrás del discurso del desarrollo económico. Y eso, claro, resonó muchísimo en América Latina. Y me imagino que aquí, en América Latina, el concepto de racismo ambiental, al llegar, se encuentra con una historia muy particular, ¿no? Marcada a fuego por el colonialismo, por la explotación de recursos naturales. ¿Cómo se adapta, cómo se reinterpreta acá? Totalmente. La recepción aquí es distinta. El análisis se conecta de inmediato con esa herencia colonial que sigue muy presente. Hay autores clave como el peruano Aníbal Quijano que hablan de la colonialidad del poder. La colonialidad del poder. ¿Qué significa eso exactamente? Es la idea de que, aunque el colonialismo como sistema político formal terminó hace siglos, las estructuras de dominación que se crearon en la colonia siguen vivas. Y una de esas estructuras fundamentales fue la clasificación racial de la población. Claro, la jerarquía racial que impusieron los europeos. Exacto. Y Quijano dice que esa clasificación racial no fue solo social, sino que fue clave para organizar el trabajo y la economía dentro del nuevo sistema capitalista mundial que estaban haciendo. De esta perspectiva decolonial, la dominación de la naturaleza y el racismo no son dos cosas separadas que a veces coinciden, sino que son procesos que nacieron juntos, articulados, hace 500 años. La idea de que hay razas inferiores justificó tanto la explotación de su trabajo como la apropiación y destrucción de sus territorios y recursos naturales. O sea que, visto así, el racismo ambiental en América Latina no es solo dónde ponen la basura hoy, sino que es la continuación de una lógica de despojo y devaluación de ciertas vidas y territorios que viene desde la conquista. Precisamente. Es una herida histórica que sigue abierta. Y esto se ve clarísimo en el modelo económico predominante en la región, el extractivismo. El extractivismo, la dependencia de exportar materias primas, ¿no? Minerales, petróleo, soja. Eso mismo, lo que la socióloga argentina Maristela Svampa llamó el consenso de los commodities. Es esta idea de que el rol de América Latina en la economía global es ser proveedora de naturaleza barata para los mercados internacionales. Y eso, claro, genera una dependencia económica brutal, pero también conflictos socioambientales enormes, porque esos recursos no están en el aire, están en territorios concretos. Territorios habitados. Exacto. Habitados a menudo por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, que son las que sufren directamente los impactos de la minería a cielo abierto, las represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera agrícola, la contaminación petrolera. Y estas comunidades, imagino, no se quedan de brazos cruzados. Para nada. Hay una historia larguísima y muy potente de resistencia en toda la región. Es lo que a veces se llama la política de los afectados, o Joan Martínez Alier lo llamó el ecologismo de los pobres. Son luchas muy concretas, muy locales, por el agua, por la tierra, contra un proyecto minero, contra la fumigación con agrotóxicos, pero que en el fondo, muchas veces, están cuestionando ese modelo extractivista global y defendiendo otras formas de vida, otras relaciones con el territorio.
Pero esa resistencia, lamentablemente, tiene un costo altísimo en nuestra región, ¿verdad? Lo vemos en las noticias constantemente. Trágicamente alto. Es terrible decirlo, pero América Latina es, año tras año, la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras del medio ambiente y del territorio. La criminalización es sistemática. Los acusan de terroristas, de oponerse al desarrollo, los amenazan, los desplazan y, en demasiados casos, los asesinan. Y hay que decir que muy a menudo son las mujeres las que están en la primera línea de estas luchas, defendiendo la vida, el agua, el territorio, y enfrentan una doble o triple violencia por ser mujeres, por ser indígenas o campesinas y por ser defensoras. Es un panorama complejo y doloroso. Tenemos entonces un concepto que nace en Estados Unidos con unas características, se globaliza y al llegar a América Latina se carga con toda esta historia colonial, con la lucha contra el extractivismo, con esta violencia, fascinante y terrible a la vez. ¿Qué tal si hacemos una pequeña pausa aquí? Me parece bien. Bueno, llegó la hora de un pequeño anuncio, pero sigan atentos porque a continuación analizaremos las particularidades del caso brasileño, que es muy emblemático, y los horizontes alternativos que se abren desde estas luchas. No se vayan. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura, y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Si deseas contribuir con nuestra misión, suscríbete y comparte este contenido. Y para apoyarnos de forma más directa, encontrarás información detallada sobre nuestros productos y colaboraciones en la descripción de este episodio. Gracias por tu escucha. Gracias por continuar con nosotros en Entre Líneas. Retomamos nuestro análisis enfocándonos ahora en Brasil. Bien, entonces Brasil, comparte claro toda esta historia colonial y de violencia que mencionábamos para América Latina, pero tiene sus propias dinámicas, sus particularidades. Después de la dictadura militar hubo como una mayor visibilidad, ¿no? Para ciertos conflictos ambientales, pienso en Chico Mendes. Claro, un caso icónico. Y la Constitución del 88, que fue un hito, reconoció derechos territoriales específicos para pueblos indígenas y para las comunidades quilombolas, descendientes de esclavos fugitivos. ¿Cómo aterrizó en ese contexto brasileño el concepto de injusticia ambiental o de racismo ambiental? Bueno, el concepto de injusticia ambiental empezó a circular con más fuerza en la academia y en el activismo brasileño a principios de los años 2000. De hecho, se formó la Red Brasileña de Justicia Ambiental, RBJA, que ha sido muy importante. Ajá. Pero el término específico de racismo ambiental, fíjate, generó bastante más debate. Empezó a usarse con más fuerza, digamos, hacia 2005, más o menos. Y esto coincidió con un momento en que en Brasil se estaban implementando políticas de acción afirmativa, las cuotas raciales en las universidades. Claro, un momento de mayor visibilidad de la cuestión racial negra. Exacto. Y también con la creación de espacios como el influyente blog racismoambiental.net.br, que fue clave para difundir el concepto. ¿Y por qué generó debate? Uno pensaría que la conexión entre raza y daño ambiental sería evidente en un país con la historia de Brasil. Bueno, ahí es donde entra a jugar fuerte el famoso mito de la democracia racial brasileño. Ah, el mito. Esa idea, muy arraigada, de que Brasil es una sociedad mestiza, armoniosa, donde no existe el racismo profundo como en otros lugares, como en Estados Unidos o Sudáfrica. Una idea que, por supuesto, oculta las enormes desigualdades raciales que sí existen. Claro, es una forma de negar el problema. Exacto. Entonces, desde esa óptica, algunos sectores, incluso dentro de la izquierda o del movimiento ambientalista más tradicional, veían con recelo el término racismo ambiental. Preferían hablar solo de clase o de pobreza, argumentando que el factor determinante era la condición socioeconómica, no la raza. ¿Temían que hablar de racismo fragmentara la lucha, quizás? Sí, o que fuera como importar mecánicamente un concepto estadounidense a una realidad diferente. Otros temían que al ponerle el apellido ambiental se estuviera minimizando la gravedad del racismo estructural en general, que afecta todos los ámbitos de la vida. Entiendo las reservas. Pero la realidad sobre el terreno, los datos, ¿qué muestran?
¿Quiénes son mayoritariamente las víctimas de la degradación ambiental en Brasil? Pues la evidencia es contundente. A pesar del mito, la realidad brasileña muestra una clara pigmentocracia, como dicen algunos autores. Pigmentocracia. Sí, una jerarquía social basada en el color de la piel. Cuanto más oscura es la piel, en general, mayor es la vulnerabilidad social, económica y también ambiental. La mayoría de las personas afectadas por grandes proyectos contaminantes, por la falta de saneamiento básico, por vivir en zonas de riesgo, son negras, indígenas, quilombolas, ribereñas, pescadoras artesanales, poblaciones racializadas y empobrecidas. Entonces, usar el término racismo ambiental sería crucial justamente para visibilizar esa conexión que el mito intenta ocultar. Exactamente. Muchos activistas y académicos defienden que el concepto es fundamental en Brasil. Ayuda a mostrar cómo el racismo estructural, aunque funcione de manera diferente que en Estados Unidos, quizás con menos segregación legal formal, pero con mucha negación, mucho ocultamiento detrás de la ideología del mestizaje, sí opera a la hora de decidir qué territorios se sacrifican para el desarrollo, qué vidas se consideran descartables. Y tiene también una utilidad legal, ¿no? Porque el racismo sí está tipificado como crimen en Brasil. Ese es otro punto importante. Usar el término racismo ambiental abre la puerta a posibles acciones legales basadas en la legislación antirracista existente. Y entiendo que en Brasil también se amplió la definición del concepto, más allá de la idea original de los residuos tóxicos. Sí, mucho más allá. En el contexto brasileño y latinoamericano en general, el racismo ambiental no se limita a dónde se ponen los vertederos. Incluye cómo la propia lógica del desarrollo, este desarrollo extractivista que mencionábamos, justifica degradar ecosistemas enteros y con ellos las formas de vida de grupos considerados inferiores, atrasados o simplemente obstáculos para el progreso. Incluso se habla de un racismo diferencial o cultural. Exacto, que no solo discrimina por el color de la piel, sino también por la identidad cultural, por las prácticas, por la relación con la tierra, cuando éstas se ven como una amenaza o un impedimento para los grandes proyectos económicos. ¿Y hay casos emblemáticos que ilustren esto? En Brasil, mencionaste racismoambiental.net.br. Muchísimos. El artículo de Rujón, Mota y Trad menciona varios, especialmente en el estado de Bahía, que es el estado con mayor población negra de Brasil. Por ejemplo, el caso terrible de Santo Amaro da Purificación, contaminado por décadas por una fundidora de plomo, que afectó gravemente la salud de la comunidad local, mayoritariamente negra. Contaminación por plomo. Gravísimo. Gravísimo, con secuelas neurológicas y de desarrollo en niños. Y otro caso muy estudiado es el de las comunidades quilombolas en la Ilha de Maré, en la Bahía de Todos os Santos. ¿Qué pasa ahí? Son comunidades que viven tradicionalmente de la pesca y el marisqueo y están literalmente rodeadas por un complejo industrial y portuario enorme, con refinerías, terminales químicas. Sufren contaminación constante del aire, del agua, de los manglares que son su sustento. Es lo que Henry Axelrad, un referente en el tema, llama despojo ambiental racializado. Les quitan su ambiente sano, su salud, su forma de vida. Un despojo que además tiene consecuencias directas y devastadoras en la salud pública de estas comunidades. Sin duda. Los daños a la salud suelen ser crónicos, a veces irreversibles. Enfermedades respiratorias, cáncer, problemas reproductivos. Por eso la prevención, evitar que estas situaciones ocurran, es clave. Y se suma la violación de derechos, como mencionabas antes. El derecho a la consulta previa, libre e informada que garantiza el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales. Así es un derecho sistemáticamente ignorado en la mayoría de estos megaproyectos extractivistas en Brasil y en toda América Latina. Se hacen consultas pro forma, si es que se hacen, pero no se respeta la decisión de las comunidades. Eso demuestra cómo estos proyectos se imponen por la fuerza, desconociendo los derechos territoriales y culturales. Entonces, frente a todo este panorama de denuncia, de injusticia, de resistencia también, ¿qué alternativas surgen? ¿La respuesta es solo frenar los proyectos puntuales o hay una crítica que va más allá, que apunta al modelo mismo? Definitivamente, la crítica va mucho más allá. Y aquí es donde la conversación se pone, creo yo, aún más interesante, porque se abren horizontes hacia otros futuros posibles. A ver,
Desde las propias comunidades afectadas, pero también desde corrientes del pensamiento crítico latinoamericano, surgen propuestas que buscan alternativas sistémicas a este modelo desarrollista y extractivista que genera tanta desigualdad y destrucción. Alternativas que no vienen de arriba, digamos. Exacto. Se basan en los conocimientos locales, en otras formas de entender el mundo, en otras cosmologías, en otras ontologías, dirían algunos filósofos. Implica un proceso profundo de descolonización del pensamiento y de las prácticas. ¿Descolonización? ¿Desmontar esas ideas heredadas que justifican la dominación? Sí, desmontar esa visión dominante que separa radicalmente a los seres humanos de la naturaleza, que ve la naturaleza solo como un conjunto de recursos para explotar, y reconocer que hay una pluralidad de mundos, de modos de existencia. Es lo que llaman a veces una ecología decolonial. ¿Y cómo se traduce eso en demandas concretas, en conceptos que se puedan usar en la lucha política? Bueno, un eje central que emerge con muchísima fuerza es la lucha por el territorio. Pero ojo, no entendido como la propiedad privada de un pedazo de tierra o como un simple contenedor de recursos naturales. Sino cómo. Sino como un espacio vivo. Un espacio de relaciones sociales, culturales, espirituales. Un espacio donde se teje la vida comunitaria, la identidad, la historia. Por eso, autores como Arturo Escobar hablan de que estas son luchas ontológicas. Luchas ontológicas, por la definición misma de la realidad. Algo así. Son movimientos que afirman y defienden mundos diferentes. Mundos donde los humanos y los no humanos, los ríos, las montañas, los animales, los espíritus, interactúan, se relacionan, coexisten. Un pluriverso, dicen algunos, en contraposición al universo único y homogéneo que impone la modernidad occidental. Eso me suena conectado con ideas como el buen vivir o sumac causai en el mundo andino o el bem vivir en Brasil, ¿no? Totalmente conectado. Son conceptos que emergen justamente de esas otras cosmovisiones, principalmente indígenas, y que proponen superar la visión antropocéntrica, la idea de que el ser humano es el centro y dueño de todo. Buscan una vida en armonía, en equilibrio con la comunidad y con la naturaleza, con la Pachamama. Incluso reconociendo los derechos de la naturaleza misma, como se ha hecho en algunas constituciones de la región. Exacto. Es un cambio de paradigma radical, y esto también lleva a buscar nuevas perspectivas legales y epistémicas. Epistémicas, relacionadas con el conocimiento. Sí, se trata de cuestionar la idea de que el único conocimiento válido es el científico técnico occidental, y empezar a valorar y dialogar con las epistemologías del sur, como las llama Boaventura de Sousa Santos. Es decir, con los saberes, las prácticas, las formas de conocer el mundo que tienen los pueblos históricamente oprimidos y silenciados. Y desde ahí, reinventar los derechos humanos, por ejemplo. Claro, usar un lenguaje contrahegemónico que surja de esas otras realidades. De Sousa Santos, por ejemplo, propuso algo muy potente. Declarar a la comunidad de Ilha de Maré, ese caso que mencionamos en Brasil. Ajá. Declararla como sujeto colectivo de derechos humanos. No solo proteger los derechos individuales de sus habitantes, sino reconocer a la comunidad y su territorio como una entidad con derechos propios frente a la agresión industrial. Interesante. Y también el ecofeminismo aporta mucho aquí, ¿no? Conectando la dominación de la naturaleza con la dominación de las mujeres. Fundamental. Las ecofeministas critican esa doble raíz de la dominación. El androcentrismo, la visión centrada en lo masculino, y el antropocentrismo, la visión centrada en lo humano. Y resaltan el papel crucial que juegan las mujeres, como decíamos antes, en la resistencia, en la defensa de los territorios y en el sostenimiento de la vida, en las prácticas de cuidado. Y hay pensadores que van todavía más lejos, ¿verdad? Que llegan a cuestionar la idea misma de humanidad. Sí, líderes y pensadores indígenas como el brasileño Ailton Krenak plantean eso de forma muy profunda. Cuestionan si esta idea de la humanidad, con mayúsculas, como algo separado y superior a la naturaleza, no es precisamente la raíz del problema, la justificación última de la explotación. ¿Y qué proponen entonces? Proponen algo que suena radical, pero que es muy coherente con muchas cosmovisiones ancestrales. Despersonalizar el mundo natural. Dejar de ver los ríos, las montañas, los bosques, solo como objetos o recursos, y empezar a reconocerles su agencia,
su subjetividad, su espíritu, su valor intrínseco. Volver a conversar con ellos, digamos. Es un desafío a las bases mismas de nuestro modelo civilizatorio occidental moderno. ¡Wow! Hemos hecho un recorrido intenso. Desde la definición inicial de racismo ambiental en Estados Unidos, su viaje y transformación en América Latina conectándose con la colonialidad, el extractivismo, el debate particular y complejo en Brasil con el mito de la democracia racial y finalmente estas alternativas radicales que surgen desde abajo, desde otras formas de entender y habitar el mundo. Si tuvieras que sintetizar la idea central que nos llevamos de todo esto, ¿cuál sería? Pues yo diría que el concepto de racismo ambiental, sobre todo enriquecido por la perspectiva decolonial latinoamericana, es mucho más que hablar de dónde va la basura. Es una lente potentísima para entender cómo las desigualdades históricas, raciales, sociales, económicas, se graban en el territorio, se inscriben en los cuerpos de las personas. Es como un mapa de la injusticia. Exacto. Un mapa que conecta el pasado colonial con el presente, capitalista extractivista, y con las luchas que hoy se dan por construir futuros diferentes, más justos, más vivibles. Y queda claro que combatirlo no es solo una cuestión ambiental en el sentido estrecho, es una lucha por la justicia social profunda, por la democracia real, la que incluye a todos y no solo unos pocos, y en el fondo es una lucha contra lo que el filósofo Achille Mbembe llama la necropolítica. La necropolítica, ese poder de decidir quién vive y quién muere, ¿no? Más bien, qué vidas importan, qué vidas se cuidan y qué vidas se consideran desechables, sacrificables en nombre del progreso, del desarrollo, del beneficio económico. Exactamente eso. Y el racismo ambiental es una manifestación brutal de esa necropolítica. Por eso, la lucha contra él es una lucha por la vida, en el sentido más amplio. Una lucha que, como vimos, está muy anclada en lo local, en las resistencias territoriales e identitarias, pero que tiene implicaciones globales enormes. Y que nos exige, creo, un diálogo constante y horizontal entre la academia, los movimientos sociales y también una perspectiva legal que sea realmente transformadora, no solo paliativa. Totalmente. Y sobre todo, exige escuchar y valorar esas otras formas de conocer, de sentir, de relacionarse con el mundo que nos proponen las comunidades que están en la primera línea de defensa de la vida y del territorio. Nos deja resonando una pregunta fuerte, ¿no? Quizás dos. Por un lado, ¿de qué maneras concretas esas ontologías no occidentales, esas epistemologías del sur que mencionaste, pueden realmente ayudarnos a redefinir nuestra relación con el entorno y a encontrar caminos viables más allá de este desarrollismo extractivista que parece un callejón sin salida? Sí, esa es la gran pregunta. Y por otro lado, quizás algo más cercano, ¿cómo podemos, cada quien desde nuestro lugar, desde nuestros contextos, empezar a identificar y a desafiar las manifestaciones a veces muy sutiles, casi invisibles del racismo ambiental en nuestras propias comunidades, en nuestras ciudades, en nuestras vidas? Buenas preguntas para seguir pensando, sin duda. Esto fue todo por hoy. Espero que sigan atentas y atentos a los próximos episodios porque nuevos temas se aproximan. Nuevamente les agradecemos su escucha y hasta pronto. Esto fue Racismo Ambiental, Orígenes, Luchas y Alternativas Decoloniales en Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte.